Un buen día para todos. Hoy compartimos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 21 y subsiguientes. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú tener también compasión, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, dentro de las enseñanzas de nuestro Señor a la comunidad, hay 3 enseñanzas muy importantes. La enseñanza que tiene que ver con el servicio, con la entrega a los demás. La enseñanza que tiene que ver con la corrección fraterna. Y la enseñanza sobre el perdón. Estas 3 enseñanzas son muy importantes para la vida en comunidad. Y frente a la enseñanza del perdón, partimos de una pregunta que Pedro le hace a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. La pregunta de alguna manera implica que el perdón tiene un límite. Pero en la respuesta del Señor descubrimos que el perdón no debe tener límites. Cuando el Señor dice: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y la base de esto es el perdón de Dios, porque el perdón de Dios no tiene límites. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón. Y hasta el último suspiro de nuestra vida, Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos, para cambiar de vida, para pedir perdón. Cuando termine nuestro último vida en esta tierra, entonces asumiremos las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Pero el Señor siempre nos espera, y nos espera hasta el final de nuestra vida, para que volvamos a Él y pidamos perdón. Ciertamente que la parábola que nos presenta el Señor en el Evangelio nos muestra una contraposición bastante grande, porque nos presenta una deuda inmensa y nos presenta una deuda muy pequeña. Y la deuda inmensa fue perdonada, aun cuando el deudor pide que le tengan paciencia, que él va a pagar la deuda, pero que necesita más tiempo. Y se encuentra con esta generosidad del Señor, que le perdona toda la deuda. Pero él no hizo lo mismo con alguien que tenía una deuda muy pequeña con él. Hermanos y hermanas, cuidado que no nos pase a nosotros lo mismo.
Lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, la deuda que teníamos con Dios era inmensa. La deuda que tienen nuestros hermanos con nosotros es muy pequeña en comparación. Si hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que compartir ese perdón con los hermanos. Hermanos y hermanas, perdonar y perdonar de corazón. Recuerda que has sido perdonado por Dios. Que de la misma manera tengamos ese corazón para perdonar a los hermanos. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.